Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 de la pregunta por el ser. Hoy vamos a estar cerrando los contenidos que corresponden a la edad moderna, viendo un poco la filosofía de Kant. Ya les hago una advertencia al principio, es muy difícil hablar de la filosofía kantiana sin meterse con términos muy técnicos. Así que bueno, les pido disculpas, voy a tratar de ser lo más claro posible, pero bueno, recuerden que siempre tenemos la instancia de consulta para cualquier duda que surja. Bueno, vamos a ver que la filosofía kantiana es bastante compleja, pero bueno, vamos a tratar de que quede lo más claro posible. Bien, entonces, como habíamos dicho en el video anterior, si Descartes representa la fundación del racionalismo como corriente y va a depositar, digamos, toda esta fe en la razón, ¿sí? Fe de manera literal, porque bueno, recuerden que habíamos dicho que en última instancia el que garantizaba que mi conocimiento racional iba a ser claro y distinto va a ser Dios. eh, Kant lo que va a hacer es un poco preguntarse por, bueno, ¿dónde está el límite en el uso de la razón? ¿Sí? Por eso el nombre de su obra, Crítica de la razón pura. O sea, lo que hace es una crítica de cómo fue usada la razón como facultad de conocimiento. Entonces vamos a ver que Kant lo que va a proponer es que, digamos, hay que poner un límite porque la razón no se puede aplicar a cualquier objeto. O sea, pensar y conocer, ya vamos a volver a esta frase kantiana, no son lo mismo para este autor. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el problema que va a abordar Kant en la crítica de la razón pura? Es que cuando la razón se utiliza de manera crítica, se aplica a objetos que en realidad no puede conocer. ¿Qué significa esto? Recuerden que venimos con esta línea de la ontología y la epistemología. En realidad, en esos términos, lo que Kant propone es que si hay un desfasaje entre la ontología, entre los grados del ser, y la epistemología, los grados del saber, en realidad termina aplicando facultades a objetos que no le corresponden. Y justamente un poco Kant lo que va a hacer es plantearse este problema de la razón, porque bueno, desde Descartes en adelante se dan estas corrientes racionalistas, donde bueno, de repente la razón está como desbocada y se aplica a todo. Lo que va a decir Kant es que en realidad, al haber aplicado la razón a objetos que no le corresponden, la metafísica no avanza como ciencia. O sea, recuerden que acá también estamos casi ya en los finales de la revolución científica que mencionamos en el video anterior. Entonces, bueno, Kant también estaba preocupado porque la metafísica tenga ese estatus científico, o sea, tenga unos criterios de validez y de verdad fuertes que permiten generar conocimiento asimilable al resto también de las otras ciencias. Recuerden que, bueno, que desde que se constituyen la astronomía y las ciencias físicas, van a estar funcionando como un paradigma de lo que implica el conocimiento científico. Entonces la mayoría de las demás ciencias, la filosofía, las ciencias humanas, las ciencias sociales, van a tomar ese modelo de verdad y de conocimiento como casi infalible, les diría. Entonces, bueno, Kant va a criticar a la metafísica de su época justamente por eso, porque no permite avanzar en el conocimiento. Ya vamos a ver cómo funciona esto un poco. Entonces la obra que vamos a estar discutiendo se llama La crítica a la razón pura, es una obra que tiene dos ediciones, la primera es en el año 1781, la segunda es en el año 1787. Hay la versión que tiene en la bibliografía obligatoria, que es la traducción de Mario Caimi, que es un profesor, no sé si sigue vivo, pero bueno, era un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra casa de estudios, experto en Kant. Tiene las dos ediciones juntas. En general está como diferenciado en el texto, donde dice A es la edición la primera y B es la segunda edición, porque Kant introduce algunas modificaciones entre las dos versiones. A partir de algunas críticas y cuestiones que le marcaron cuando apareció la primera, en la segunda corrige y amplía e incluso suprime algunas cosas. Así que bueno, nosotros lo que vamos a ver es como un mix de las dos ediciones. Bien, vamos a meternos entonces en la crítica de la razón pura, ¿sí? Traten de seguirme porque esto es muy acumulativo, ¿sí? Así que bueno, este video les pido que traten de prestar un poco más de atención porque va a estar medio complicado. Entonces, bueno, ¿qué va a proponer Kant al principio de la obra? Bueno, va a decir lo siguiente: gran parte de los problemas que surgen del mal uso de la razón y de la metafísica en general en la ciencia es preguntarse por la existencia de los objetos externos. ¿Sí? Esta es una gran pregunta que, como vemos, ya viene siendo arrastrada
incluso les diría el platonismo, o incluso los presocráticos. Vamos acá, también está jugando de fondo esta idea que ya vimos en Descartes, que tiene que ver con el tema de la conciencia. El problema de última instancia es lo que posteriormente Husserl, el creador de la fenomenología como corriente filosófica, va a denominar el problema de la trascendencia. O sea, yo sé que tengo unas ciertas facultades que hacen que los objetos se aparezcan ante mi conciencia, pero en qué medida yo sé que esa representación que tengo en mi conciencia es una representación real, o sea, es un objeto que efectivamente está existiendo fuera de mi conciencia. Entonces fíjense cómo este es un problema que se viene arrastrando del dualismo cartesiano, es decir, bueno, yo tengo una certeza, tengo una idea clara y distinta de que tengo un contenido en la conciencia, si recuerden, yo pienso, por lo tanto existo, pero es muy difícil después comprometerme con que esas representaciones que yo tengo en mi conciencia realmente van a reflejar un orden de realidad. Y fíjense que acá un poco la idea esta griega de que el pensamiento, el lenguaje y la realidad van a ser lo mismo ya se empieza a desquebrajar de a poco. O sea, yo no tengo ninguna certeza de que lo que estoy viendo en el mundo real existe realmente o existe en mi conciencia. Entonces lo que va a proponer Kant es darle un giro a la pregunta, que él lo va a llamar un poco también, digamos, de acuerdo con el espíritu de la época, un giro copernicano. En realidad de preguntarse por si el objeto que yo estoy viendo, la representación que yo tengo, efectivamente existe, lo que va a hacer es focalizarse en el sujeto. O sea, en vez de preguntarse si X existe, lo que se va a preguntar es cuáles son las facultades que tenemos nosotros como sujetos que permiten que se dé esa representación. ¿Sí? Entonces fíjense que acá estamos entrando en otro terreno, que es lo que se va a llamar el terreno del idealismo, porque a mí en última instancia no me importa si ese elemento efectivamente existe o no existe. Si yo logro determinar cuáles son las facultades, de qué manera funcionan mis facultades para que ese objeto se dé, ese objeto es dado como existente. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más de este tema más adelante. Entonces Kant va a llamar a su filosofía, esta filosofía de las capacidades del sujeto, en vez de preguntarse por el objeto, filosofía trascendental. ¿Sí? El adjetivo trascendental dentro del marco kantiano significa no el conocimiento de los objetos, sino el modo en que pueden ser conocidos. O sea, esta idea idealista, valga la redundancia, de que nos vamos a focalizar en las facultades del sujeto y no si el objeto realmente existe o no. Y además, el giro trascendental kantiano implica que, y acá también venimos un poco con el arrastre de ciertos elementos filosóficos de la tradición anterior, de que a mí no me interesa saber el modo en que yo voy a conocer un objeto en particular, sino toda experiencia, toda posibilidad de que se me aparezcan los objetos. Entonces estoy también trabajando un grado de abstracción y generalidad bastante alto. Esto parece, digamos, bastante complicado, pero bueno, uno de las grandes ideas y de los grandes aportes de Kant es justamente reducir su pregunta a un problema muy, muy, muy concreto. ¿Sí? Que acá necesito que me sigan porque va a parecer medio raro, pero van a ver que supongo que en un momento les va a cerrar. Entonces, para Kant van a existir dos tipos de juicios que a su vez van a implicar dos tipos de conocimiento. Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de algo que podemos pensarlo desde los términos de la lógica contemporánea, lo que es una proposición. ¿Sí? Una proposición es una oración que tiene un valor de verdad. O sea, que puede ser verdadera, puede ser falsa, pero no puede ser ambos a la vez. Entonces, en realidad el juicio tiene que ver con un estado de cosas que yo emito lingüísticamente y que voy a construir en mi conciencia. ¿Sí? Si yo digo la manzana es roja, eso sería un tipo de juicio. ¿Sí? Porque estoy generando un conocimiento que yo puedo decir si es verdadero o si es falso. Voy a mi heladera, agarro una manzana y veo si la manzana es roja o no efectivamente. ¿Sí? Nuevamente estamos en una idea de verdad por correspondencia. Eso va a caer un poquito más tarde, esa idea de verdad. Entonces, la idea de juicio tiene que ver con eso, tiene que ver con una proposición, con una oración que va a tener un valor de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso, pero nunca ambos a la vez, ¿sí? Si no sería una contradicción.
Entonces, para Kant existen dos tipos de juicios, ¿sí? Dos tipos de formas en las cuales yo puedo manifestar un conocimiento. Los juicios analíticos y los juicios sintéticos. El juicio analítico es un tipo de juicio en el cual el predicado se encuentra incluido en el sujeto, ¿sí? Y por lo tanto no va a agregar información nueva. Y acá el ejemplo que les puse, por ejemplo, es un juicio del tipo todos los cuerpos son extensos. ¿Sí? Recuerden esta idea también que venimos trayendo del cartesianismo, de que la propiedad, la esencia de la res extensa es ocupar lugar en el espacio. Entonces, si pensamos que un cuerpo es res extensa, es algo que ocupa lugar en el espacio, en la idea de cuerpo ya va a estar contenida la idea de extensión. Entonces, cuando yo digo todos los cuerpos son extensos, no estoy agregando nada nuevo a la idea de cuerpo, no estoy generando un conocimiento nuevo, sino que lo que estoy desarrollando en última instancia es una relación de identidad. ¿Sí? O sea, yo a través de una serie de derivaciones lógicas termino mostrando que la idea de extensión pertenece o está incluida en el concepto de cuerpo. ¿Sí? Entonces, es una identidad A igual A. El predicado y el sujeto en última instancia son iguales. Entonces, no agrego nada nuevo a lo que ya sabía y por lo tanto no estoy generando conocimiento nuevo. ¿Sí? Ahora bien, estos juicios analíticos Kant los denomina juicios a priori. Para Kant lo que es a priori significa que no tiene ningún tipo de contenido de la experiencia. Y tiene que ver entonces con estas condiciones de posibilidad que tiene el sujeto. O sea, todo lo que es a priori para Kant van a ser justamente estos mecanismos que nosotros tenemos en las facultades que permiten conocer un objeto en general, porque no está limitado o apuntado hacia un objeto en concreto particular. Entonces, los juicios analíticos son juicios a priori, ya que no intervienen nada de la experiencia. Si yo digo todos los cuerpos son extensos, yo no necesito hacer un experimento o agarrar algo o hacer una medición geométrica de un cuerpo para saber que ese cuerpo es extenso. Porque ya dentro de la idea de cuerpo, como les decía hace un rato, está incluida la idea de extensión. Entonces, son juicios en los cuales no interviene la experiencia y por lo tanto se resuelven en una relación de identidad y no va a intervenir la experiencia. Por otro lado, el segundo tipo de juicio que reconoce Kant es el juicio sintético. Y el juicio sintético es justamente lo opuesto, porque el predicado no se va no va a estar incluido dentro del sujeto y por lo tanto amplía el conocimiento que nosotros tenemos de ese sujeto. ¿Sí? Es una predicación en la cual yo agrego algo al sujeto que no está contenido. ¿Sí? Un ejemplo que está acá en la diapo es el pizarrón es verde. ¿Sí? Si nosotros pensamos en todos los cuerpos son extensos, vamos a decir que cuando desarrollamos el concepto de extensión, vamos a terminar encontrando el concepto de cuerpo. Pero si yo digo el pizarrón es verde, no hay nada en el concepto de pizarrón que determine que ese pizarrón sea verde. Puede ser blanco, puede ser para tiza, puede ser para marcadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay nada en la definición del pizarrón que incluya la idea de verde, el concepto de verde. Entonces, este es un tipo de juicio en el cual yo sí estoy ampliando el conocimiento. Porque estoy tomando un sujeto y estoy predicando una cosa a ese sujeto diferente a ese sujeto. Estos juicios, los juicios sintéticos, para Kant son a posteriori. ¿Por qué? Porque para decir el pizarrón es verde, yo sí o sí necesito empíricamente comprobar el color del pizarrón. Entonces, fíjense que los juicios sintéticos se van a componer de un concepto y de un predicado que generalmente va a venir de la experiencia, o sea, de lo empírico. Entonces, estos juicios sintéticos son a posteriori, porque incluyen información empírica. A priori no tengo nada empírico, a posteriori incluyo información de los sentidos en la elaboración de ese juicio. Recuerden que el juicio no es solamente una instancia lingüística, sino que también refleja una operación del pensamiento. Ya lo vamos a ver ahora en un rato, el entendimiento, mejor dicho, para acá. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta que va a hacerse Kant en particular? Habiendo definido esta idea de juicios y de a priori y a posteriori. Es si son posibles
los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Juicios sintéticos, recuerden que por definición eran a posteriori. Entonces lo que está preguntándose Kant es decir, bueno, yo puedo formular juicios sintéticos, o sea, juicios que enlacen dos cosas diferentes, pero en los cuales no intervenga la experiencia. ¿Sí? Ese sería un poco el mecanismo kantiano. Entonces, ¿cómo serían estos juicios sintéticos a priori de la metafísica? Serían juicios sintéticos que permitan enlazar dos conceptos diferentes, o sea, dos cosas que no se resuelvan en identidad, pero sin que intervenga la experiencia. Y lo que va a decir Kant, y acá es un poco cómo se cierra esta idea del juicio, del giro trascendental de la filosofía kantiana, es que estos juicios van a ser posibles siempre y cuando sean trascendentales, o sea, siempre y cuando tengan que ver con las condiciones de posibilidad de la experiencia, tengan que ver con las condiciones que tenemos como sujetos para que se nos aparezcan estos objetos de la metafísica. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de juicios sintéticos a priori? Por ejemplo, todo evento tiene una causa, la sustancia persiste y se conserva a través del cambio. Fíjense que todo evento tiene una causa, en el concepto de evento no hay nada que nos esté refiriendo o remitiendo al concepto de causa. Son dos conceptos diferentes. Que algo ocurra y que ese algo tenga una causa dentro de la filosofía kantiana y dentro de ese momento son conceptos totalmente separados. Lo mismo pasa con la sustancia persiste y se conserva a través del cambio. En la idea de sustancia no hay nada que refiera a la idea de cambio. Entonces fíjense cómo estamos predicando dos conceptos que son diferentes, pero que dentro del marco kantiano no tendrían nada que ver con la experiencia. ¿Sí? Nosotros podemos ponernos a discutir más finamente de nuestra postura ya postmoderna, en el sentido de que estamos más allá de la modernidad, decir, bueno, si yo digo que todo evento tiene una causa, en realidad puede ser un tipo de razonamiento inductivo en el cual yo, a partir de la experiencia, voy a, digamos, a inferir que si un evento A pasa por B, un evento B pasa por C, un evento D pasa por E, voy a decir, bueno, al ver esto de manera inductiva me puedo dar cuenta que todo evento tiene una causa a partir de las experiencias empíricas. Pero bueno, fíjense que para Kant, en realidad, esto no es lo importante. Lo importante no es si el juicio me está refiriendo a algo concreto y empírico, sino lo que le interesa a Kant es de ver en qué manera este juicio se vincula o no con la posibilidad de generar conocimientos nuevos. Entonces, fíjense que todo evento tiene una causa y la sustancia persiste y se conserva a través del cambio, son juicios que si bien no poseen un contenido empírico, brindan la posibilidad y garantizan el conocimiento de la experiencia, porque una vez que yo acepto el juicio, todo evento tiene una causa, recién ahí me podría poner a hacer los experimentos para rechazar o aceptar este juicio. Yo lo lleno de contenido, o sea, la idea de estos elementos trascendentales tienen que ver con estructuras, si se quiere, diciéndolo de manera totalmente diacrónica, que se van a llenar de contenidos específicos una vez que yo las aplico a la realidad. Entonces, eso sería ver cómo esta estructura, este a priori, esta condición de posibilidad, me permite o no generar juicios empíricos. Entonces ya acá tenemos un paso importante en la filosofía kantiana, porque la metafísica para Kant va a ser, va a estar limitada por la experiencia posible. O sea, los juicios de la metafísica son juicios que en última instancia lo que van a hacer es posibilitarme la existencia de una experiencia concreta. ¿Sí? No sé si se entiende. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, bueno, la obra de la que vamos a estar hablando es la Crítica de la Razón Pura. Como les decía, la Crítica de la Razón Pura tiene dos ediciones que Kant modifica algunas cosas de la primera en la segunda. Es una obra bastante larga. No es difícil de leer una vez que uno le encuentra la lógica interna. Kant tiene una manera bastante particular de argumentar, digamos, no deja de ser algo obviamente lógico, pero él como que nos va a proponer algo y después lo que va a hacer lo va a desarrollar como desarmando todo eso que él dijo al principio. Medio, en algunos párrafos, la verdad que se pone bastante pesado, no se los voy a negar, pero bueno, si uno le engancha la onda, no se puede leer tranquilamente y bueno, siempre está la bibliografía crítica
que nos ayude a entender un poco lo que nos dicen los autores, que es lo que ustedes tienen en la bibliografía optativa. Yo lo que les hice fue armar toda una lista de bibliografía crítica de los autores que vimos y algunos bonus track para que, bueno, cuando ustedes se pongan a leer la fuente, tengan la posibilidad de consultar la bibliografía crítica y ampliar un poco más lo que están tratando de comprender. Entonces, bueno, la crítica de la razón pura, si bien su nombre tiene que ver con la razón, es un poco más amplia, y lo que va a hacer Kant en esta obra es hacer una crítica o explicitar el funcionamiento de cada una de las facultades que intervienen en el conocimiento. Y de esta manera va a ver cuáles son los límites de cada una. O sea, yo no puedo hablar de la razón sin antes saber qué hace la sensibilidad, sin antes saber qué hace el entendimiento. Entonces, las tres facultades más importantes que van a estar dando vueltas van a ser la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Y por el medio va a estar la imaginación, que bueno, la vamos a pasar de lado en esta oportunidad porque era complejizar demasiado la cuestión, pero bueno, la imaginación tiene un rol bastante importante en la primera edición de la crítica, que luego en la segunda Kant como la baja un poquito del estatus. Además, la crítica está como organizada en diferentes secciones, donde en cada una de las secciones va a estar presentando cada una de estas facultades. Entonces, bueno, las secciones que vamos a ver nosotros hoy van a ser tres. Vamos a ver la estética trascendental, que es donde se van a analizar los principios de la sensibilidad, la lógica trascendental, que tiene que ver con el entendimiento, y finalmente la dialéctica trascendental, que es la sección que está abocada al análisis de la razón en sentido estricto. ¿Sí? Recuerden que todo lo que nosotros vamos a estar viendo, tanto la estética, la lógica y la dialéctica, son trascendentales. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que primero que vamos a buscar elementos que sean a priori en estas facultades, o sea, elementos que sean independientes de la experiencia, y segundo, que la pregunta va a estar centrada en lo que son las capacidades del sujeto, o sea, las posibilidades que nos dan las facultades para que se nos aparezcan los objetos. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco ese esquema tripartito en lo que viene a continuación. Y vamos a empezar por la estética, ¿sí? Entonces, tres facultades que Kant va a interpretar, digamos, la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La estética trascendental, la palabra estética viene del griego aístesis, que significa justamente percepción. Entonces siempre esta idea de estética, que después va a retomar, digamos, la teoría del arte, originalmente tiene que ver con el tema de la percepción, de cómo las cosas se nos aparecen ante los sentidos. Entonces, lo primero que nos va a decir Kant es que la estética lo que va a hacer es analizar la sensibilidad. Y la sensibilidad, esto es importante, es una facultad que recibe representaciones de manera pasiva. ¿Sí? Entonces, tenemos objetos, tenemos elementos en el mundo que se nos aparecen ante los sentidos, y la sensibilidad lo que hace es recibir esos inputs, por decirlo de una manera nuevamente diacrónica, de manera pasiva. La sensibilidad no es una facultad que vaya a construir nada diferente. Entonces, lo que hace la sensibilidad directamente es recibir esos inputs perceptuales a través de los diferentes sentidos. Esas sensaciones que nosotros recibimos por los sentidos van a ser lo que Kant va a llamar representaciones empíricas, ¿sí? Que son intuiciones. O sea, nosotros a través de este mecanismo pasivo de la sensibilidad se nos van a presentar estas representaciones empíricas que van a ser intuiciones. Y esto es importante, vamos a ver, también para lo que va a seguir. Entonces, recuerden, siempre estamos con esta idea de las relaciones entre la epistemología y la ontología. Entonces, a nivel ontológico tengo intuiciones empíricas, ¿sí? Que son los objetos que percibo por la sensibilidad. Ahora, esto sería la parte epistemológica. Ahora, ¿cuál es la parte ontológica? ¿Cuál es el objeto al que corresponde esa intuición empírica? Es un fenómeno, ¿sí? Fenómeno es un concepto que tiene una gran tradición en la filosofía. Vamos a ver que lo vamos a ver nuevamente en el video siguiente, cuando hablemos de Heidegger. La idea de fenómeno viene de el griego, obviamente, y tiene que ver con un verbo que es un verbo que tiene que ver con el aparecer. Entonces, en general, en filosofía, el concepto de fenómeno siempre está vinculado a aquello que aparece.
Y en particular, en este caso kantiano, fenómeno tiene la connotación de es aquello que se nos aparece a los sentidos. Entonces, el fenómeno es un tipo de representación particular que es producto de una intuición empírica y que es la manera en que se nos aparecen las cosas a los sentidos. ¿Sí? El fenómeno para Kant, fíjense como nuevamente seguimos jugando con categorías que venimos charlando en filósofos anteriores, va a estar compuesto por dos partes, una forma y una materia. Lo que nosotros recibimos por los sentidos sería la parte de la materia, ¿sí? Y es algo que se presenta de manera múltiple. Y la forma es lo que va a ordenar esa multiplicidad en ciertas relaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir Kant? Vamos a pensarlo dialogando con Aristóteles. Con que Aristóteles decía que tenemos una materia, tenemos una forma, ¿sí? La sustancia, la usía, es el compuesto en sentido amplio de forma y materia. O sea, la forma es la definición y la materia es, digamos, la causa material de lo que está hecho. Recuerden que la forma era lo que era abstracto, que se captaba por el pensamiento, mientras que la materia era algo empírico que yo podía ver a través de los sentidos. Acá tenemos algo más o menos parecido. Entonces, ¿qué es lo que va a excitar a nuestros sentidos para que nosotros realicemos una percepción? Es la materia, ¿sí? Es el contenido material del objeto, de lo que nosotros veamos, o del fenómeno, mejor dicho. Y después, sobre esa multiplicidad de la percepción, van a estar operando una serie de mecanismos que ahora vamos a ver para informar, para darle forma a ese múltiple de la percepción. ¿Sí? Esperen, anoten cualquier cosa y lo vemos en la clase del martes. Entonces, el fenómeno, lo que me aparece, está compuesto de forma y de materia. La materia es el múltiple que yo percibo por las sensaciones y las formas son una serie de relaciones que a mí me permiten unificar esa sensación y darle un sentido. El múltiple de la sensación por sí mismo no tiene significado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿de qué manera o de qué forma vamos a ordenar ese múltiple que aparece a través de las sensaciones? Y Kant va a decir que van a existir dos principios o formas puras de la sensibilidad que van a ser a priori. Recuerden nuevamente que esta idea de a priori significa que no va a intervenir nada de la experiencia. Y esas dos formas puras de la sensibilidad a priori van a ser para Kant el espacio y el tiempo. Entonces fíjense que el espacio y el tiempo para Kant son formas puras de la sensibilidad a priori que están operando en el conocimiento sensible, son parte de la estética. Fíjense que al principio de todo el proceso de conocimiento nos encontramos con estas categorías de tiempo y espacio. Y recuerden que estamos hablando de la filosofía kantiana como una filosofía idealista trascendental. O sea, lo que está analizando Kant son las condiciones de posibilidad de aparición de las cosas, que son procesos que se dan de manera interna en nuestra conciencia. Entonces, pensando un poco en esta idea del tiempo y el espacio como categorías importantes, que por lo menos creo que la mayoría de los que estamos acá trabajamos en disciplinas afines y con los conceptos de tiempo y espacio son conceptos importantes en nuestro trabajo. Kant nos está diciendo que en realidad el tiempo y espacio es algo construido y un mecanismo de conocimiento de nuestra conciencia. O sea, no existen el tiempo y el espacio fuera de nuestra conciencia. De hecho, al proponer que son representaciones puras, justamente lo que está diciendo es que no tienen ningún tipo de contenido empírico. ¿Sí? Entonces, vamos a ampliar un poco estas ideas. ¿Qué es el espacio para Kant? Es la manera en la cual nosotros nos representamos los objetos como fuera de nosotros. O sea, es lo que Kant va a llamar el sentido externo, porque nos permite abordar objetos que están fuera de nosotros. Y tiene que ver con la forma, el tamaño y las relaciones entre los objetos. Lo que va a decir Kant, y este es el argumento por el cual él propone que es algo a priori, es que yo no puedo abstraer las relaciones de
lo que decíamos, la forma, el tamaño y las relaciones espaciales de los objetos a partir de lo empírico. ¿Por qué? Porque el espacio ya tiene que estar presupuesto para que yo pueda interpretar relaciones entre objetos. ¿Se entiende? O sea, la representación del espacio sería anterior a las diferentes espacialidades particulares que yo puedo percibir empíricamente. Entonces, por eso Kant dice, no, en realidad el espacio es una forma pura de sensibilidad y es a priori. ¿Por qué? Porque yo, para poder entender relaciones espaciales, ya necesito tener previamente la intuición del espacio. Y dice, si yo abstraigo los objetos del espacio, o sea, saco todos los objetos particulares del espacio, me va a quedar un sistema de relaciones posibles. Y ese sistema de relaciones posibles es la intuición pura. Entonces, fíjense cómo da vuelta la torta Kant y cómo es consecuente con su propuesta, digamos, metodológica. Lo que está diciendo es, bueno, si nosotros reconocemos relaciones espaciales, no es porque las abstraemos de la experiencia, sino porque esas relaciones espaciales son la condición de posibilidad de la experiencia. ¿Sí? Con respecto a lo que sería lo externo, lo que está fuera de nosotros. Y por otro lado, el tiempo va a ser las representaciones que tenemos de la simultaneidad y la sucesión. ¿Sí? Y fíjense cómo argumenta Kant este tema de que el tiempo también es a priori. Va a decir, yo no puedo suprimir el tiempo en los fenómenos en general, porque nuevamente recuerden que la esencia del mundo sensible es justamente el cambio del movimiento. Pero sí puedo pensar un tiempo sin fenómenos. Entonces, un poco en el mismo tipo de argumento que hace con respecto al espacio, si yo puedo pensar una serie de relaciones más allá de los fenómenos particulares, significa que eso es a priori, y que es la condición de posibilidad de que exista algo así como la sucesión y la simultaneidad. ¿Sí? Cambio y el movimiento van a depender de la misma manera de esta intuición a priori del tiempo. O sea, si yo no tengo una idea pura a priori, una estructura temporal previa, no voy a poder entender qué significa el cambio y el movimiento, y no voy a entender también este tema de la contradicción en el movimiento, como que algo está acá, pero a la vez después va a estar en otro lado. Entonces el movimiento tiene, desde esta mirada muy aristotélica, si se quiere, tiene una contradicción que tiene que ver con algo que en un momento está en un lugar A y después está en un lugar B. Entonces, eso que se mueve, yo puedo decir que es A, pero también es B. No es A cuando es B, pero es B cuando no es A. Bueno, hay una serie de cuestiones lógicas con el movimiento que tienen que ver con eso. Entonces, si yo pienso que el tiempo, en el sentido del cambio, es algo anterior a las representaciones empíricas que yo estoy teniendo, entonces estoy diciendo que es algo a priori, que es algo que está fuera de lo empírico. Y lo importante de todo esto también es que en realidad el sentido interno que representa el tiempo, recuerden que el espacio es el sentido externo, el tiempo es el sentido interno, también es la manera en la cual yo me percibo a mí mismo. Entonces, nos permite relacionar, digamos, todos estos fenómenos de cambio, movimiento y demás con un yo. ¿Sí? Recuerden esto que ya mencionamos en la filosofía cartesiana, ahora igual más adelante esto lo vamos a ampliar un poco más, pero el sentido interno del tiempo es el que también a mí me permite darme cuenta que a través de todas las modificaciones y todos los cambios que yo experimento como persona, en el fondo sigo siendo en mí. Entonces es lo que nos permite tener ese fondo de estabilidad frente a los cambios, tanto en el yo como en el resto del mundo. Entonces, en el fondo, lo que va a decir Kant es que el tiempo es más importante que el espacio, y al relacionarse con el sentido interno, con lo que ocurre en mi conciencia, recuerden que para Kant lo más importante es lo trascendental, lo que está dentro y no lo que está afuera. El tiempo va a ser no solamente la condición de aparición de los fenómenos vinculados con el cambio, el movimiento, sino de todos los fenómenos en general. ¿Sí? O sea, el tiempo como una forma pura es la posibilidad de que se me aparezca todo lo demás, incluido el espacio, el sentido externo, lo que está fuera de mí. Porque para poder darme cuenta que algo está fuera de mí, primero tengo que saber que yo soy algo distinto a eso que está fuera, y ese autoconocimiento me lo va a estar dando justamente el tiempo en tanto sentido interno. Bien.
Bien, ¿cuál sería la conclusión entonces de la estética trascendental? Que bueno, que en principio, como decíamos, el espacio y el tiempo son formas puras de la intuición sensible y que justamente al ser formas puras de la intuición sensible van a ser posibles proposiciones sintéticas a priori con respecto a la sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo generar juicios a partir de relacionar, sintetizar contenidos de mi conciencia con las intuiciones puras de espacio y tiempo. Entonces, si estoy tomando un contenido de mi conciencia más una intuición pura, estoy relacionando dos cosas diferentes sin que intervenga nada de la experiencia. Entonces, de esta manera yo estaría generando un juicio sintético a priori a través de la sensibilidad. O sea, no estoy diciendo el pizarrón es verde, ¿sí? No se me ocurre ningún ejemplo de esto, la verdad, les soy sincero, no me va el corazón. Pero bueno, de última pueden ir a la bibliografía crítica que lo explica un poquito mejor. Lo que tenemos que darnos es eso, la posibilidad de que existan formas puras de la intuición sensible que son a priori hacen que yo tenga una parte de mi juicio que no dependa de la experiencia y otra que tampoco. Entonces puedo avanzar conocimientos sin recurrir a lo empírico, ¿sí? Entonces es lo que yo decía, nos permite ir en un juicio a priori más allá del concepto dado. Entonces, acá está lo importante, esto que yo les mencionaba. Este juicio sintético a priori de la sensibilidad se va a encontrar conformado de un concepto y una intuición, que van a ser el tiempo y el espacio, por lo que no va a tener ningún elemento empírico. Entonces, son juicios que van a tener que ver con las condiciones de validez de una experiencia posible. Como decíamos antes, por ejemplo, todo evento tiene una causa. Es un juicio en el cual yo tengo dos elementos, evento va a ser uno, causa va a ser el otro, que son diferentes entre sí, pero después me van a permitir realizar una serie de juicios empíricos a partir de esa estructura que vincula dos cosas diferentes. Es importante esto también, que vamos a ver que va a ser bastante más complejo a medida que vayamos avanzando, lamentablemente, que siempre que nosotros hablamos de la sensibilidad, esto no me voy a cansar de hacer hincapié, estamos refiriéndonos a fenómenos, o sea, a la manera en la cual las cosas se nos aparecen. Y acá vamos a dar un pasito más, que lo vamos a dejar en suspenso por ahora, pero lo vamos a retomar más adelante, ¿sí? El fenómeno, entonces decíamos, tiene que ver con las condiciones de aparición de las cosas, cómo las cosas se me aparecen ante mi conciencia. Pero para Kant, el fenómeno no va a agotar el objeto que a mí se me presenta, sino que el objeto también es de una manera independientemente de cómo yo lo percibo, ¿sí? Que es la famosa cosa en sí de Kant. Vamos a ver cómo funciona esto. Pero en principio lo que vamos a empezar a establecer es que cuando yo conozco algo, lo estoy conociendo como se me parece a mí. Cómo la cosa es en sí misma, independientemente de cómo cada uno de nosotros, o yo en particular la percibo, no lo voy a poder conocer. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto significa que las intuiciones sensibles son siempre representaciones de fenómenos, ¿sí? No existen en sí mismos, no existen fuera de mi conciencia, sino que es la manera en la cual yo decodifico, si se quiere, este conocimiento sensible en mi conciencia. Entonces, fíjense que acá estamos en esta cuestión súper idealista y, como yo les decía, a mí no me importa en realidad si esto que estoy percibiendo existe fuera de mi conciencia, porque a través de mis facultades yo no voy a saber cómo es eso en realidad. Siempre lo voy a conocer a partir de la representación que yo tengo en la conciencia. ¿Sí? Fuerte. Bien, entonces, la conclusión, no conocemos nada más que nuestra manera de percibir a los fenómenos. ¿Sí? Entonces, solamente el conocimiento es conocimiento de fenómenos, no cómo es la cosa en sí misma, y siempre en función de cómo se me aparecen a mí. Bien, esa sería entonces la estética trascendental, que tiene que ver con la facultad de la sensibilidad. Entonces, para hacer una especie de recapitulación, vimos que la estética se ocupa de la sensibilidad es una facultad pasiva en la cual yo recibo representaciones de las cosas que están fuera de mí. Esas representaciones son fenómenos, o sea, son intuiciones puras que
siempre se vinculan con cómo yo estoy percibiendo y no como la cosa es en sí, y vimos que el tiempo y el espacio son dos formas puras de la sensibilidad, son a priori porque son la condición de posibilidad de que se me aparezcan las cosas, que digamos van a ordenar la experiencia de una manera determinada para la cual yo pueda generar juicios empíricos, perdón, juicios sintéticos, estoy mareando yo también, que sean a priori. Habíamos dicho que el espacio es el sentido externo, que tiene que ver con las relaciones espaciales de las cosas, y que yo no puedo imaginar, digamos, un espacio sin objetos, por lo tanto el espacio es anterior a los objetos y es la condición de posibilidad de que se me aparezcan esos objetos. Mientras que el tiempo es el sentido interno, es la manera en la cual yo experimento el cambio, la sucesión, la simultaneidad y el movimiento, y además es el sentido que me permite apercibirme, ¿sí? No percibirme, sino apercibirme, porque es algo que se realiza como en un segundo plano, al yo como conciencia, como soporte de esos fenómenos y esas representaciones que la sensibilidad me trae de manera pasiva. Y el tiempo, que en tanto sentido externo, digamos, va a ser la condición de posibilidad de la aparición de todos los fenómenos, porque para poder determinar que existe algo fuera de mí, externamente en el espacio, primero yo tengo que darme cuenta que hay algo que soy yo, que está acá y no está allá. Bien, la lógica trascendental, que es la segunda facultad que Kant va a analizar, tiene que ver con el entendimiento. ¿Sí? Sensibilidad, entendimiento. ¿Sí? El entendimiento no es lo mismo que la razón, en el caso de kantiano, vamos a ver que son dos facultades diferentes. Y de la misma forma en la cual en la estética se preguntó por la existencia de formas puras a priori, lo mismo va a ser en la lógica, va a decir, van a existir conceptos que se refieran a objetos, pero de manera a priori, o sea, no a este objeto particular, sino como la condición de posibilidad de todo objeto posible. Recuerden que en la estética habíamos llegado a la conclusión de que los juicios sintéticos a priori son posibles porque yo puedo enlazar una intuición pura, tiempo y espacio, con un concepto. El conocimiento sintético a priori va a surgir del enlace de un concepto y una intuición. En la estética tuvimos las intuiciones. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la parte de los conceptos. Entonces, Kant no se va a preguntar nuevamente por un concepto en particular, sino por la condición de que existan conceptos que se refieran a objetos a priori, sin un contenido específico, o sea, lo que serían conceptos puros, ¿sí? Un objeto en general. Y acá nuevamente vamos a volver a esta idea del juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el juicio va a ser el conocimiento mediado de un objeto, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que el juicio era equivalente a proposición, que es esta oración que va a tener un valor de verdad, un enunciado que tiene un valor de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Entonces, en última instancia, cuando nosotros recibimos representaciones en la conciencia, la manera que tenemos de juzgar si son verdaderas o falsos es a través justamente de generar un juicio. ¿Sí? Y la representación, el conocimiento cerrado, va a ser justamente la síntesis entre el juicio, entre el concepto y la intuición. Entonces el juicio, como forma lógica, lo que hace es sintetizar, unir estos dos elementos. Todas las acciones del entendimiento, en definitiva, lo que hace el entendimiento es formular juicios. Entonces lo que hace el entendimiento, o el entendimiento para Kant, es la facultad de juzgar, es la facultad de generar juicios que enlacen intuiciones con conceptos. Y esto es interesante porque si hemos dicho que la sensibilidad era una facultad pasiva que recibe de manera pasiva los estímulos de los objetos sensibles, el entendimiento es una facultad activa, ¿sí? Porque el entendimiento va a realizar activamente una síntesis, ¿sí? Va a sintetizar en un concepto todo ese múltiple que nos van a dar las sensaciones. ¿Sí? Entonces, recuerden,
sensibilidad, facultad pasiva, yo tengo múltiples representaciones que me llevan por la sensibilidad, lo que va a hacer el entendimiento es sintetizar, es ponerle una forma a ese múltiple de la sensibilidad, a esa materia de la sensibilidad, y sintetizarla en un concepto. Entonces, de la multiplicidad se llega a la unidad, que es el concepto, ¿sí? Y a partir de sintetizar ese múltiple y generar un concepto es que se generan los contenidos de la conciencia, ¿sí? Entonces, recuerden que la idea para Kant es que tienen que existir conceptos que sean a priori, o sea, que estén fuera de la experiencia, pero a la vez que sean las condiciones de posibilidad de la experiencia. Entonces lo que va a decir es que van a existir 4 conceptos puros del entendimiento o categorías que van a ser cantidad, cualidad, relación y modalidad. ¿Qué significa esto? Estos son conceptos puros. Al múltiple de la sensación, el entendimiento le aplica uno de estos 4 conceptos puros, cantidad, cualidad, relación y modalidad, y de ahí surge un concepto. Que este concepto, que ya es una mezcla de la intuición más el concepto puro del entendimiento, nos da un juicio. Vamos de nuevo, ¿sí? Entonces, tenemos la sensibilidad, nos da un múltiple, ¿sí? Si es un múltiple, no tiene tiene contenido que estaría como medio, como imagínense algo desarmado. Lo que hace es pura materia. Lo que hace el entendimiento a través de los conceptos puros, o sea, de las categorías de cantidad, cualidad, relación y modalidad, es darle una forma, darle una estructura a ese múltiple de la sensibilidad. Entonces, eso lo va a unificar en una categoría, ¿sí? Si yo digo, veo una manzana. Una manzana, esa sustancia que va a ser la manzana, justamente es producto de que todos esos múltiples sensaciones que yo tengo de la manzana, que es redonda, que es roja, que tiene este olor, que tiene este tamaño y demás, se sintetiza en la idea de cantidad, de una manzana. O sea, todos esos múltiples generan una sustancia, ¿sí? Como diría Aristóteles. Pero es esa sustancialidad de la manzana, no es algo que es propio de la manzana en sí misma, sino que es justamente el entendimiento operando sobre el múltiple de la sensibilidad. ¿Sí? Nuevamente estamos en esta idea del giro trascendental. A mí no me interesa si la manzana es realmente una manzana, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que a partir de un múltiple de la sensibilidad sobre el cual opera un concepto puro del entendimiento, que es el concepto de cantidad, la representación, el conocimiento que se genera es una manzana. ¿Sí? ¿Se entendió esto ahora un poquito mejor? Entonces, lo que hace el entendimiento es sintetizar el múltiple de la sensibilidad en un concepto, y a partir de ese concepto es que ahí yo puedo formular un juicio, que es lo que en última instancia genera el conocimiento. Y nuevamente, otro punto importante que ya habíamos visto un poquito en la estética es lo que Kant llama la apercepción originaria, ¿sí? Esto quiere decir que además de realizar la síntesis del múltiple de la sensibilidad, el entendimiento va a realizar otra síntesis que es la síntesis del yo, ¿sí? O sea, yo me voy a apercibir originariamente a través también de la síntesis del entendimiento. Detrás de todas mis representaciones se asoma el yo. Acá les armé una diapo para que entendamos un poco esta idea, donde lo vemos acá al joven Kant, ¿sí? Entonces, imagínense esto, ¿sí? El entendimiento es la facultad de juzgar. Entonces lo que genero con el entendimiento son una serie de juicios. Juicio A, juicio B, juicio C, juicio D. Ahora bien, y acá vemos con el legado cartesiano que, digamos, siempre que emito un juicio, siempre que pienso, es porque existo. Entonces siempre detrás de cada juicio va a haber una referencia a un yo pienso, ¿sí? Yo pienso el juicio A, yo pienso el juicio B, yo pienso el juicio C. Por eso Kant dice que esto es una apercepción originaria, porque ese yo pienso que se asoma y que en última instancia va a darme como resultado de ese yo, o sea, fíjense, juicio, yo pienso, yo.
El yo es una síntesis de todos estos yo pienso juicios, donde finalmente me apercibo como conciencia. ¿Sí? ¿Por qué apercibo nuevamente? Porque es algo que está de fondo, es algo que está latente. O sea, el entendimiento lo que hace es sintetizar los juicios y de manera derivada, si se quiere, también genera esta percepción originaria del yo de la conciencia. Fíjense cómo se complejiza un poco el esquema en relación con lo que vimos con Descartes. Y fíjense que también habíamos dicho que en la estética, que también esa percepción originaria del yo se da en una primera instancia a partir del sentido interno. Porque es lo mismo, cuando yo veo la idea de sucesión, simultaneidad y cambio, es la misma idea. O sea, A cambia, B cambia, C cambia, D cambia, pero ese cambio que yo percibo, lo percibo de un lugar particular que es mi lugar, ese yo también. Entonces, todos los juicios o todas las representaciones que yo me puedo hacer siempre presuponen detrás de eso una conciencia que las opera. Y esa sería la idea de la apercepción originaria para Kant. Entonces, síntesis del yo que se encuentra detrás de todas las representaciones o juicios. Bien, un poco como para cerrar estas partes de la estética y de la lógica trascendental, vamos a pensar esta frase que nos propone Kant. Kant dice que los pensamientos sin contenidos son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Qué nos está queriendo decir Kant? Que el conocimiento, las posibilidades del conocimiento van a surgir de la relación entre la sensibilidad y el entendimiento. O sea, el conocimiento, el juicio como tal, es una síntesis entre la sensibilidad y el entendimiento. Y si el conocimiento es posible a partir de la sensibilidad, esto quiere decir que conocer siempre va a ser algo que yo voy a realizar de algo que se nos presenta a los sentidos. Porque si no opera la sensibilidad, yo no estaría conociendo. Entonces va a decir Kant que solamente podemos conocer objetos que se nos presentan a los sentidos, por lo tanto el conocimiento siempre es un conocimiento de fenómenos. ¿Sí? De fenómenos. ¿Cómo sería este proceso? Entonces, un poco sintetizada la síntesis. Bueno, nosotros tenemos una sensibilidad, ¿sí? que de manera pasiva es afectada por los múltiples inputs sensibles, el espacio y el tiempo, que son las intuiciones puras a priori, permiten que esos objetos se nos aparezcan. ¿Sí? Entonces, simplemente la sensibilidad termina cuando el tiempo y el espacio hacen que se nos aparezcan estos elementos de la sensibilidad, pero siempre desde una perspectiva múltiple. Después, ese múltiple, la sensibilidad, es sintetizado en un concepto por el entendimiento, que da la facultad activa. Sintetiza el múltiple de la sensibilidad en un concepto, aplicando estas categorías o conceptos puros que vimos nuevos. Entonces, como las categorías son también a priori, no derivan de la experiencia y por lo tanto son condiciones de posibilidad de la experiencia. Entonces, ¿cómo sería un juicio sintético a priori que genera conocimiento para Kant y que se vincula con las condiciones de posibilidad? Es el múltiple de la sensibilidad, que es producto de las intuiciones puras, tiempo y espacio, es sintetizado por un concepto del entendimiento que también es puro. Entonces, fíjense que intuición y concepto son dos cosas diferentes, pero que van a estar enlazadas en un juicio. Y ambas son a priori. Entonces, estoy generando juicios sintéticos a priori, que es lo que a Kant le preocupa. Entonces, nosotros acá podríamos decir, bueno, listo, hasta acá llegamos. Esta sería, digamos, cómo se genera el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento siempre de lo sensible, el conocimiento siempre es del fenómeno. Pero esto no termina aquí. Y acá viene la parte un poquito más complicada. ¿Sí? Pero, nos va a decir nuevamente el joven Kant, pensar y conocer no son lo mismo. Lo que nosotros estuvimos viendo cuando hablábamos de las relaciones entre la estética y la lógica tienen que ver con el conocer.
pero conocer no es lo mismo que pensar. Entonces, y acá es donde viene la parte complicada. Si el conocimiento, entonces, va a ser el producto de la relación entre la sensibilidad y el entendimiento, para yo efectivamente decir que conozco algo, ese algo sí o sí se me tiene que presentar a los sentidos. Me tiene que afectar los sentidos. Entonces, como decíamos hace rato, el conocimiento para Kant es siempre el conocimiento de fenómenos. Ahora bien, Kant es un platónico convencido, entonces Kant va a decir, bueno, pero si existe, si la cosa se me aparece a mí, significa que tiene que haber algo que es como es esta cosa de manera general, o sea, sin que yo la pueda percibir por los sentidos. Entonces, es un esquema muy dualista este esquema kantiano, a ver si lo podemos entender de esta manera. Tenemos la cosa para nosotros, que es el fenómeno, que es la cosa que se nos aparece, que es lo que nosotros podemos conocer, pero detrás de ese fenómeno está la cosa en sí. ¿Cómo es la cosa en sí misma? Que yo no la puedo conocer porque no se me da a los sentidos. Es como si yo pudiera entender un aspecto de la cosa, pero como la cosa es en realidad no. Suena medio relativista esto, pero en realidad recuerden que lo que Kant está evaluando son las condiciones de posibilidad de los objetos que se nos aparezcan y cómo eso permite o no generar conocimiento. Entonces, yo conozco la cosa tal como se me aparece, pero detrás de esa cosa como se me aparece es la cosa como es en verdad, que es lo que Kant llama la cosa en sí. Si la cosa como se me aparece se llama fenómeno, la cosa en sí que yo no puedo conocer, Kant la denomina númeno. Entonces, las cosas en realidad están compuestas de dos partes. El fenómeno, que es lo que yo conozco porque se me aparece a los sentidos, y el númeno, que es la cosa en sí, que yo no la puedo conocer porque no tengo manera de captarla por los sentidos. Entonces, ¿cómo es la cosa independientemente? No lo sé. Entonces, por un lado para Kant va a haber fenómenos que van a ser objetos sensibles, ¿sí? Recuerden nuevamente ontología, epistemología, por la sensibilidad, fenómenos, y va a haber la cosa en sí que va a ser un objeto inteligible, ¿sí? Tendría que haber alguna facultad que a mí me permita conocer la cosa en sí. Pero bueno, acá está el problema. Porque cuando yo quiero conocer la cosa en sí, si la cosa en sí no se me da a los sentidos, entonces no la puedo conocer. Es incognoscible, ¿sí? La cosa en sí, los objetos inteligibles, no los puedo conocer porque no se me dan a los sentidos, ¿sí? Es lo que Kant va a llamar lo incondicionado, porque como no se me da a los sentidos, yo no puedo condicionarlo con predicados, no puedo decir esto es así, esto es así, esto es así, porque no tengo manera de percibirlo. ¿Entiende esta idea? Es medio rebuscado, pero bueno, es el sabio platónico del sistema kantiano. Por eso está bueno que en el primer video hayamos discutido un poquito a Platón. Entonces, conocimiento es conocimiento de fenómenos. La cosa en sí yo no la puedo conocer porque no se me presenta a los sentidos, pero sí la puedo pensar. Y acá está la diferencia entre pensar y conocer. Conocimiento es estrictamente conocimiento de fenómenos, de cosas que se dan a los sentidos. Ahora, yo puedo pensar esa cosa en sí. Y acá está el gran problema de la metafísica que reconoce Kant. El problema es cuando yo quiero conocer objetos que en realidad se me dan al pensamiento. Cuando yo quiero hablar del alma, cuando yo quiero hablar de Dios, van a ser objetos que yo no puedo conocer porque no tienen una correspondencia sensible, pero sí puedo pensar. ¿Sí? Entonces, fíjense, sensibilidad, entendimiento y pensamiento. ¿Cuál es la facultad del pensamiento? La razón. ¿Sí? Entonces yo con la razón puedo pensar estos objetos que están más allá de la intuición sensible. Y acá es el problema, porque la razón, como ya dijimos, tiende a desbocarse. Digamos, Kant habla de que hay una metafísica natural que nosotros, por nuestra condición humana, tendemos un poco a flashearla. Entonces,
Entonces, ¿cómo vamos a limitar o a circunscribir el uso de la razón? Y bueno, acá es donde va a entrar en juego la tercera parte de la crítica de la razón pura, que es la dialéctica trascendental. Donde que fíjense, para poder hablar de la razón en sentido estricto, Kant necesitó primero ver qué pasa con la sensibilidad, qué pasa con el entendimiento, definir lo que él entiende por conocimiento, para después ver que la razón no conoce. Piense, cuando yo quiero conocer por la razón, ahí estoy metiendo ruido, estoy en problema. Entonces, la dialéctica trascendental es el análisis de la razón. ¿Sí? La razón es la facultad de pensar que lo que va a producir son ideas. ¿Sí? Ideas, en el mismo sentido de la idea platónica. Es algo que digamos, está fuera de la realidad sensible. Entonces, las cosas van a estar compuestas de dos partes, como habíamos dicho. Por un lado, el fenómeno, que es lo que se me aparece, las formas de conocimiento humano, lo que yo puedo conocer, y el número, que es la cosa en sí, que como dijimos, yo la puedo pensar, la puedo postular, pero no la puedo conocer en el mismo sentido que conozco a los fenómenos. El número también tiene otro sentido en la filosofía kantiana, que tiene que ver con tres ideas trascendentales que van a funcionar como una especie de síntesis de todos los conocimientos posibles. ¿Sí? Entonces el entendimiento generaba conceptos, los aplicaba sobre la síntesis, pero estas ideas trascendentales lo que van a hacer es como marcarme el rumbo de los diferentes elementos que yo puedo conocer con el entendimiento. Esas son las famosas ideas trascendentales de Kant, que son el alma, el mundo y Dios. Yo puedo reducir, fíjense, acá estamos en el ámbito del pensamiento, no del conocimiento. Entonces yo no puedo conocer el alma, no puedo conocer al mundo, ni puedo conocer a Dios como puedo conocer un fenómeno, una manzana. Entonces, el alma va a ser una idea trascendental, una idea que yo voy a pensar que me va a permitir sintetizar todas las cosas que tienen que ver con mi sentido interno. O sea, con cómo yo me percibo, con la conciencia, con la percepción. Todo eso yo lo puedo reducir, sintetizar a la idea del alma. Yo no la puedo conocer al alma porque no se me dan los sentidos, pero sí la puedo pensar como esto que aglutina todas mis experiencias en relación con el mundo interno. Por otro lado, la idea trascendental del mundo sería como la síntesis de todos los elementos que yo puedo pensar a partir del sentido externo, o sea, todo aquello que está fuera de mí. Entonces, alma sería el yo, el mundo sería todo lo demás, y Dios, en tanto idea trascendental, es como la combinación del alma más el mundo. Entonces, la idea trascendental de Dios es como la última idea, la unidad abarcativa de todo el sistema de conocimiento. Fíjense cómo Kant, ya en otra época, ya la Inquisición ya pasó, pero sin embargo sigue metiendo a Dios dentro de su sistema. Dios es la idea trascendental, en última instancia, que aglutina todos los conocimientos, tanto del mundo interno como del mundo externo. Entonces fíjense que la razón como facultad puede pensar estas ideas, puede reducir los conocimientos a estas tres ideas trascendentales, pero no las puede conocer, no puede ir más allá de lo que es el conocimiento empírico. Y bueno, ya para cerrar, cómo funciona la razón para Kant. La razón lo que hace es producir estas ideas que nuevamente, como son la condición de posibilidad de todo el conocimiento posible, interno, externo e interno más externo, también son ideas que tienen carácter a priori, o sea, son ideas que son como la condición de posibilidad última de todos los conocimientos posibles. Entonces, a partir de estas ideas trascendentales es que yo puedo pensar nuevamente en juicios sintéticos a priori. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado son ideas necesarias, tienen que ver con la naturaleza de la razón humana, esto que decía Kant, siempre intenta ir más allá de sus límites, entonces es importante frenarla, y ese freno, esos frenos que va a poner Kant a la razón son justamente estas tres ideas. Y a su vez,
también lo que van a hacer esas tres ideas es como dirigir los conocimientos del entendimiento. O sea, todo lo que yo conozco a partir de la síntesis, de la sensibilidad y el entendimiento, van a corresponder a una de estas tres ideas. O bien a la idea de alma, a la idea de mundo o a la idea de Dios. Entonces, también la función que tiene la razón es regular el uso del entendimiento. ¿Sí? O sea, la razón, a partir de esas tres ideas trascendentales, genera un canon para el entendimiento, donde el entendimiento no puede irse más allá de estas tres ideas. Entonces son hipótesis que ordenan el conocimiento del entendimiento. Y bueno, me parece que con esto ya hemos tenido bastante, nos hemos extendido demasiado el tiempo, pero bueno, a partir de esto que escucharon, más la lectura de fragmentos de la crítica que tiene la bibliografía obligatoria, más la bibliografía crítica, el manual de Torretti, la copia es horrible, es una fotocopia muy fea, pero bueno, pónganle garra porque Torretti es muy claro y explica todo de manera muy paso a paso y muy fácil de entender. Así que si tienen algún problema con estas cosas, cuando lean a Kant, vayan al manual de Torretti que está bastante bueno y bastante didáctico. Así que bueno, con esto terminamos nuestro tercer episodio. Nos volveremos a ver en un rato con el episodio 4, que ya nos vamos a meter con la filosofía de Heidegger. Bueno, muchas gracias.